El ser humano siempre ha tratado de explicar su alrededor de diferentes maneras, tanto en Argentina como en China, en Etiopía y en Noruega, en Palestina y en México. Y dentro de estas explicaciones está la mitología, siendo la mesoamericana una de las más interesantes. Es por eso que hoy, en este final de temporada, yo, Alex Martínez, te contaré junto a Ciro Rebollar de En el Corazón de Aztlán y Estefanía Negrete de Steph Books algunas de las historias más fascinantes del folclore prehispánico. Ponte tus audífonos y comencemos. Estás en Hablemos de Historia. Una vez más, tendemos a ver al orbe mesoamericano como un todo unificado, pero lo cierto es que hay un mosaico enorme de culturas y civilizaciones, muchas de ellas con su propio mito de origen. La teogonía maya cuenta la siguiente leyenda. Solo el cielo y el mar existían. Los dioses llamados Tepeu y Gucumatz eran los únicos en el mundo. Vestían plumas verdes y por eso se les conocía como serpientes emplumadas. Los dioses tuvieron una reunión y se pusieron de acuerdo para realizar la creación. El corazón del cielo, que se llamaba Huracán, llevaría a cabo los planes. Tepeu y Gucumatz hablaron la palabra tierra y enseguida nació. Salieron del agua las montañas y de ella nacieron los árboles. Luego nacieron los animales de las montañas, que eran guardianes de las selvas, los venados, pájaros, pumas, jaguares y serpientes. A cada uno le dieron su hogar. Los dioses le hablaron a todos los animales. Hablad, gritad, gorjead, llamad. Hablad cada uno según vuestra especie, según la variedad de cada uno. Y se les indicó que invocasen y adorasen a los dioses. Pero no podían hablar, solo cacarear, mugir y graznar. No tenían lenguaje. Entonces los dioses formaron humanos de barro, pero este material se caía, se mojaba y cambiaba de forma. La cabeza no se movía y no podían ver. Al principio hablaban, pero con incoherencia. Así que destruyeron esta creación. Los dioses de nuevo hicieron reunión y acordaron crear formas de hombres con madera. Así se hizo y los hombres podían hablar. De esta forma vivieron y engendraron, pero no tenían ingenio. No se acordaban de sus creadores y decayeron, se secaron. Entonces los creadores mandaron una inundación para que llevase esa creación y se deshicieron de ellos. Los que huyeron se convirtieron en los monos de las selvas. De nuevo se reunieron a discutir los dioses la creación del ser humano. Mientras sucedía esto, nacían mazorcas amarillas y mazorcas blancas, que fueron llevadas ante ellos por un zorro, un coyote, una cotorra y un cuervo. Entonces usaron la mazorca, y esta se volvió la carne, sangre y músculo de los hombres. Los primeros seres humanos se llamaron Balam Quiché, Balam Acab, Macutá e Yiki Balam. Estos 4 hombres, gracias a los creadores, podían ver y oír. Eran muy sabios y conocían todo. A los dioses no les gustó esto. No querían que los hombres conocieran todo y turbaron sus ojos. Ahora solo podían ver lo que estaba cerca y ya no eran tan conocedores. Fue entonces cuando decidieron crear a las mujeres, esposas de estos 4 hombres. Los nombres de las mujeres eran Caja Paluna, mujer de Balam Quiché, Comija, mujer de Balam Acab, su niña, mujer de Macutá, y Caquishá, mujer de Iki Balam. Así se reprodujeron y rezaron a los dioses. En la mitología purépecha se habla de la primera gran explosión, de la cual emergieron 4 grandes rayos de luz que se extendieron en 4 direcciones distintas, en 4 caminos con horizontes luminosos, dando lugar a los 4 puntos cardinales. Nació así Tatacuate y Nanacuate, principio dual, también llamado o llamada Cueracpiri, y le dio forma con sus manos de lumbre a un gran astro de luz y de calor. Lo colocó en el centro de nuestro espacio y le dio la misión de alumbrar el universo. Le puso por nombre Tatajuriata, Señor Sol, también llamado Curicaweri. Cueracpiri, principio dual, creador y destructor, decidió entonces darle una esposa a Tatajuriata para que no estuviera tan solo,
para que no se quedara fijo en el cielo, sobre un día eterno, sin contrastes ni movimiento. Le dio nacimiento a Nanakutsi, señora Luna. Pero él solo aparecería de día y ella solo de noche, de manera que estaban separados por el tiempo, de manera que decidieron verse alternativamente, una vez a la luz de él, otra vez a la luz brillante y redonda de ella. Y fue así como surgieron los eclipses de sol y de luna. De esta unión nació Cueraguaperi, también llamada Nanacuerari, nuestra madre tierra, que con el paso del tiempo se convirtió en una hermosa doncella. Curicahueri se enamoró de ella, le mandó 4 rayos que se posaron respectivamente en la frente, en el vientre, en la mano derecha y en la mano izquierda. La doncella se convirtió en Anacuerari, la madre creadora, quien en medio de una tempestad furiosa dio luz a las cosas naturales, la tierra seca, los montes, los ríos, los árboles, las flores, los lagos, los llanos, los vientos. Tuvo luego un segundo parto, del cual nacieron todos los seres en movimiento, pero sin razón, sin emociones, solo con instinto, los animales. Fue hasta el tercer parto que salieron a la luz los hombres y las mujeres, a los que dotó del saber, de manera que pudieran distinguir las cosas buenas de las malas. Se les dio el sonido y el habla para que se comunicaran entre sí. Pero los hombres andaban errantes, no sabían medir el tiempo, no construían nada y peleaban entre sí. Nanacuerari invocó a Curicahueri y le pidió ayuda. El gran dios le entregó una caja de madera tallada. Le dijo que adentro estaban todas las cosas bellas que el hombre podía apreciar y estaban también todos los oficios que podían aprender, y las líneas y los límites para organizar y medir el tiempo y el espacio. Pero también, le dijo, estaban los castigos, las maldades y la negrura del sufrimiento eterno. Debían usarla con sabiduría y sensatez. De la caja también brotaron las estaciones del año. Los hombres aprendieron a construir casas, a cultivar la tierra, a transmitir conocimientos a las siguientes generaciones, a crear cultura y enriquecerla con el tiempo. En la cosmovisión mexica se pensaba que hubo otros mundos o soles anteriores al suyo, cada uno regido por un dios específico, una raza humana única y devastada por un fenómeno natural diferente. Cada uno de estos soles estaba ligado con los elementos básicos, tierra, agua, aire y fuego. Cada uno de estos elementos estaba relacionado no solo con la naturaleza y su composición, sino también con su destrucción. Como se puede apreciar en la Piedra del Sol exhibida en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, en el círculo central de los 8 que la conforman y según la leyenda mexica, nosotros vivimos en la quinta era de la humanidad, llamada Nahui Olin, o cuarto movimiento. La primera fue Tlalticpac-Tonatiuh, Sol de Tierra, y terminó un día llamado Nahui Ocelot, o cuatro jaguar. Aquí la humanidad, que era una raza de gigantes, fue devorada por jaguares enviados por Tezcatlipoca. Así es como todos perecieron y el mundo quedó deshabitado. La segunda fue Ejeca-Tonatiuh, Sol de Viento, y fue destruida en un día llamado Nahui Ejecatal, o cuarto viento. La humanidad entonces fue destruida por fuertes vientos. Muchos seres desaparecieron a causa del terrible desastre, y los pocos sobrevivientes se convirtieron en monos. La tercera fue Xiu-Tonatiuh, Sol de Fuego, y fue eliminada en el día 4 lluvia. En aquella ocasión, una intensa lluvia de fuego exterminó a la humanidad, y a los pocos que pudieron sobrevivir fueron convertidos en aves. La cuarta fue Atonatiuh, Sol de Agua, y terminó un día Nahui Atalt, o cuatro agua. Sucedió lo que todas las culturas de la humanidad conocieron como el Gran Diluvio. El agua de los mares comenzó a inundar la tierra y llovió sin cesar hasta ahogar a casi todos los seres vivos. Aquellos que no fallecieron fueron convertidos en peces. Después de estos fracasos, los dioses, resignados a no poder concretar su creación humana, decidieron enterrar los huesos de la última humanidad en el Mictlán, donde se quedarían para siempre como recuerdo de sus 4 excepciones.
Tiempo después, Quetzalcóatl, convencido de haber resuelto el problema en la creación del hombre, que le hacía ir siempre en contra de la naturaleza para la que fue creado, convocó a los dioses en Teotihuacán para realizar un quinto intento. Sin embargo, ninguno de los dioses quiso ir al Mictlán por los huesos de la humanidad anterior, materia prima para la nueva creación del hombre. Como Quetzalcóatl había sido el autor de la reunión, tuvo que cumplir con la misión, acompañado de su hermano Xolotl. Una vez en el Mictlán, Quetzalcóatl solicitó a Mictlantecutli que le cediera los huesos de las anteriores razas de humanos para repoblar la tierra. Pero el señor del inframundo se negó, aunque Quetzalcóatl supo arreglárselas para robarlos y poder llevarlos a Teotihuacán. Así, con la misión cumplida, los dioses se dispusieron a continuar con la quinta creación. Los dioses eligieron a 2 de sus hermanos para dar vida al nuevo sol, Tecuitzécatl y Nanahuatzin. El primero de ellos soberbio y con una actitud altanera, el segundo humilde y honrado de haber sido elegido. Llegado el día, los dioses encendieron una gran hoguera, de la cual nacería el sol que nos alumbra. Solo uno de los 2 elegidos tendría el gran honor de convertirse en este sol, y fue Tecuitzécatl, quien tendría que arrojarse a la hoguera. Sin embargo, este se acobardó en el último instante. Todos en la reunión quedaron perplejos con la decisión de aquel soberbio dios, pero aún mayor fue la sorpresa general cuando Nanahuatzin tomó impulso y se arrojó al fuego divino, saliendo de la hoguera un gran sol con la temperatura y el tamaño correctos, que empezó a elevarse hasta el cielo. Tecuitzécatl sintió celos de la magnificencia de aquel nuevo sol y se arrojó también a la hoguera. Apareció entonces un nuevo sol, igual de radiante que el primero. Los dioses no podían permitir la coexistencia de ambos, por lo que cuando el segundo de los soles se disponía a elevarse, Quetzalcóatl le arrojó la cara de un conejo que iba pasando por ahí, y aquel radiante sol se transformó en la luna que hoy conocemos. El magnífico sol que nació no tenía movimiento y se encontraba estático en el cielo, por lo que los dioses concluyeron que debían arrojarse todos ellos también a la hoguera. Xolotl fue el único que se negó y escapó. Quetzalcóatl, que quería ver terminada su creación, le dio cacería a este dios rebelde hasta darle muerte. Así es como el hombre existe hoy, gracias al sacrificio de los dioses. Por ello, los mexica se llamaban a sí mismos Masehuali, los merecidos del sacrificio de los dioses. Según la leyenda, este sol o era en la que vivimos terminará un día en su calendario llamado Nahui Oyin, 4 movimiento, por los movimientos de la tierra, es decir, por los terremotos. Ya te contamos la historia de las creaciones del mundo según algunas culturas mesoamericanas, pero ahora conoceremos un poco más de los dioses de diferentes horizontes mesoamericanos. Hunahpu es considerado uno de los principales dioses de los mayas, el cual se dice que es invisible, incorpóreo y omnipresente. También se afirma que fue el creador del cosmos, la tierra y el hombre. El nombre otorgado a este dios significa un solo dios, el cual se cree que tuvo su origen durante los primeros años de la colonia, siendo asociado como padre del dios creador de los indígenas mayas, Itzamna. Esto se cree principalmente porque no existen registros prehispánicos de Hunahpu, lo que sugiere que los misioneros franciscanos lo utilizaron para crear una transición de una creencia politeísta a una monoteísta. Incluso, el primer documento donde se menciona Hunahpu es del siglo XVI, en el diccionario de Motul. Se creía que este dios no solo había creado el cosmos y el mundo, sino que también creó al ser humano a partir de una mazorca de maíz. Y, por todo esto, se le consideraba como el padre de todos, tanto de los humanos como de las demás deidades mesoamericanas. Itzamna era considerado el dios maya del cielo, por lo que se encargaba de proteger las ciencias, sobre todo la astrología, en la que los mayas destacaron mucho, y la escritura. También se le conoce como dios de la sabiduría, dios del cielo, la noche y el día. Se le considera espíritu universal de vida que anima el caos para que haya creación.
era visto como la deidad maya que simbolizaba la energía que creaba el agua, y los mayas yucatecos también le atribuían la invención de la escritura, el calendario, la medicina y la agricultura. Aparte de todo esto que se le atribuye a Itzamna, también se le relaciona frecuentemente con el dios Chac, principalmente porque también se le relaciona con el agua. Itzamna aparece en distintos códices, como el Dresde, el de Madrid y en el de París. Su aspecto más popular es el de un anciano humanoide sentado sin dientes, con los pómulos hundidos, una nariz grande y curvada. También se creía que podía tomar diferentes formas, pudiendo llegar a ser un cocodrilo, un dragón alado de 2 cabezas que desde el cielo vierte agua a la tierra, pero también se le puede ver en forma de pájaro y con rasgos de serpiente. Ixchel es la diosa más importante del panteón maya, y como se encontró en diferentes representaciones con el dios Itzamna, se les considera esposos. A esta diosa se le representaba con los siguientes aspectos y eventos de la cultura maya: los ciclos lunares y la fertilidad. Se creía que representaba el agua en su forma más destructora, como las inundaciones y otros desastres naturales relacionados con el agua. Era la protectora de las mujeres embarazadas, las parteras y de los curanderos, al igual que con otros aspectos de la medicina en general. Estaba relacionada con diferentes expresiones artísticas como la creación de textiles, la pintura, el canto y la danza. Todo esto hacía que la diosa de la luna fuera la deidad femenina más relevante entre los principales dioses de los mayas. El dios Chac es una importante deidad del panteón maya que está asociada al agua y sobre todo a la lluvia. Por eso es que se le invocaba para obtener buenas cosechas. Según los relatos, este dios moraba en las cuevas y cenotes, los cuales también eran la entrada al inframundo. Comúnmente era representado como un hombre viejo con una apariencia parecida a un anfibio o reptil, por lo que también ha sido asociado con rana o sapo. Tenía una nariz larga y curva y cargaba un hacha que representaba el trueno o rayo. Un poco más al oeste de la zona maya se desarrollaron los zapotecas, específicamente en la región de Oaxaca, Puebla y Guerrero. Sus dioses más importantes serían los siguientes: Pitao Kosovi, como dios de la agricultura y el maíz. Su nombre significa comida abundante. Antes del periodo de siembra, los sacerdotes llevaban a cabo un ritual en donde hacían sangrar sus orejas para juntarla en un recipiente, que luego se llevaba a los campos que debían ser sembrados para esparcir la sangre en estos. Esta era una ofrenda para pedir por una buena cosecha. Al final de esta, el sacerdote principal realizaba una ceremonia para dar las gracias por esta buena cosecha. Pitao Cosijo, el equivalente zapoteca de Chac y Tlaloc, dioses del agua y la lluvia, del rayo, las tormentas, el granizo, las nubes, la niebla y de todas las fuentes terrestres de agua. Cosijo es la deidad más venerada y representada en arte por los zapotecos. El dios Coqui de Salau representaba el más allá, los muertos, el inframundo. Es el encargado de cuidar las almas de todos los difuntos. Se le veneraba cuando se estaba frente a la enfermedad y la muerte. En los rituales se ofrendaban gallinas y copal. Era simbolizado con la calavera y el murciélago. Era venerado en Mitla, Huitzo, Coatlán, Tlacolula, entre otros. Un ritual conocido era realizado en San Miguel Sola. Allí se echaba la suerte con 13 maíces, que representaban cada uno de los 13 dioses. Si todos quedaban hacia abajo, era augurio de muerte, y para atenuar este funesto presagio se realizaban ofrendas a Coqui de Salau, o el dios de la muerte. En el caso de que 9 maíces quedasen cara arriba, se le interpretaba como enfermedades, desgracias y sucesos funestos. Mientras que a Pitzao Cosana se le conoce como el Padre Supremo, el engendrador. Su esposa era Huichana, ambos representaban la pareja inicial del mundo. Eran considerados los creadores de los dioses, del sol y del hombre. Era patrono de los pescadores y cazadores. Pero sin dudas, la mitología más representativa del folclore mesoamericano es la mexica, con dioses como Huitzilopochtli, probablemente el dios más importante de toda la mitología azteca. Era considerado el dios de la guerra, nacido del vientre de Coatlicue y que despedazó a los hermanos que querían matar a su madre.
Este ser divino fue el encargado de guiar a los mexicas en su camino hacia la tierra prometida. Era muy conocido ya que poseía un escudo con plumas y empuñaba una espada en forma de una serpiente de fuego. Quizás el dios más temido y a la vez el más venerado, Tezcatlipoca, el del espejo humeante. Era un ser divino con un inmenso poder que brindaba prosperidad, riquezas, o provocaba guerras y discordias a su antojo, considerado uno de los dioses encargados de crear al hombre. Tenía la habilidad de hacerse invisible y vagar por distintos mundos haciendo lo que quisiera. Encargado de proveer el vital líquido a la humanidad, señor de los truenos y parte fundamental para el desarrollo de las cosechas, Tlaloc era uno de los dioses a los cuales se le tenía un respeto altísimo. Cada temporada de cosecha se le ofrecían distintos sacrificios en su honor para asegurar las lluvias y que el agua que estaba alrededor de la ciudad no generara destrozos en esta misma. Luego de la creación del universo, Coatlicue fue la encargada de dar a luz a todos los dioses de la mitología mexica, diosa de la fertilidad y madre de toda la tierra. La de la falda de serpientes era venerada por los mexicas debido a que se consideraba que ellos mismos habían nacido de ella. Las mujeres eran las que le rendían más culto cuando buscaban formar una familia. Señor del inframundo y de las sombras, Mictlantecutli era el encargado de guiar y cuidar a las almas que habían dejado la tierra y que habían emprendido el camino rumbo al Mictlán, el inframundo para los aztecas. Lugar que no es similar al infierno, recordemos, pues los mexicas creían que la vida continuaba en otro plano existencial, del cual el dios de la muerte era el encargado. Antes de la creación del hombre, mucho antes de la creación de la tierra, podríamos hablar que no existía nada en el universo. Solo se encontraban dos entes que se dedicaban a crear seres a su propia voluntad. Una pareja que representaba la dualidad en el universo. Estos dos dioses fueron encargados de crear todo lo que conocemos, los padres de todo, los dioses subsecuentes. Sus nombres eran Ometecutli y Omecihuatl. Xipetotec, nuestro señor desollado, dios de la primavera, la germinación de las semillas y la renovación de la vegetación, además de la fertilidad. Era considerado el patrono de los orfebres. Se le identificaba a veces con Mixcoatl, sobre todo como destinatario de los sacrificios gladiatorios y por flechamiento. Una leyenda importante que se debería conocer es la de los 4 Tezcatlipocas. Bien, comencemos por el principio, que en este caso es dual, es decir, el origen de estos dioses es una energía doble, que representa a los opuestos y se llama Ometeotl. Ometeotl se traduce como Ome, dos o dual, y Teotl, fenómeno o energía, y es el principio generador de nuestra realidad, que se compone por Ometecutli, señor dual, o Mecihuatl, señora dual. Se trata de una representación de las fuerzas antagónicas de nuestro espacio-tiempo, como el día y la noche, el frío y el calor, arriba y abajo, masculino y femenino, que nos dan la facultad de conceptualizar nuestra realidad. Esta energía dual tuvo que delegar sus funciones para regir el mundo, y por ello la pareja encargó a 4 deidades primigenias que los nahuas conocieron como los 4 Tezcatlipocas, y que son los siguientes. Yaotl, al que conocemos simplemente como Tezcatlipoca o espejo humeante, estaba representado con el rostro pintado de amarillo, con una franja negra en el centro, un espejo en el pecho y además le faltaba un pie que había usado como carnada para atraer al monstruo Zipactli y asesinarlo para crear el mundo junto a Quetzalcoatl. Quetzalcoatl es el dios que le dio el maíz a la humanidad. También es quien, como ya te contamos, junto a Tezcatlipoca creó el mundo y reunió los huesos de las 4 humanidades anteriores para crear a la nuestra. Era representado como una serpiente emplumada. Huitzilopochtli fue el dios tutelar de los mexicas, señor de la guerra, nacido de su madre Coatlicue para derrotar a sus hermanos las estrellas y a su hermana la luna, Coyolxauhqui. Y es representado con su arma Xiucoatl, la serpiente de fuego.
El último de los dioses primigenios de Ometeotl es Xipetotec. Fue el señor descarnado, representado como un hombre desollado, el cual representaba al desprendimiento de la hierba seca del campo, la regeneración del maíz y de la vida humana en general. Pero creo que habrás notado que no hemos hablado demasiado de quizás el más famoso exponente de la mitología mesoamericana, y tal vez americana, continentalmente hablando, Quetzalcóatl. La presencia de la serpiente emplumada es constante en muchísimas culturas a lo largo del territorio mesoamericano, desde en Tula, Hidalgo, hasta Chichén Itzá, Quintana Roo. La leyenda detrás de él va más allá de la mitología, pues se piensa que hasta tuvo una representación física en la tierra. Su biografía se conserva en diversos documentos, tales como los anales de Cuautitlán, los informantes de Bernardino, de Sahagún, Ixtlilxóchitl y Durán. Seaca Topiltzin fue un tlatluani tolteca. Su último apellido, Quetzalcóatl, aumentó su leyenda. Hijo de chichimecas, fue el fundador de la imponente ciudad de Toyan, la que hoy es conocida como Tula, ubicada hoy en el estado de Hidalgo. Ahí, en medio de los Atlantes, Topiltzin fundó una poderosa civilización mesoamericana que cayó en el siglo X. Su nombre, Quetzalcóatl, atribuye aún más su célebre historia. Es de algún modo el hombre de carne y hueso que dio origen al mito de la serpiente emplumada de Mesoamérica. La vida de Seacatl Tolpitzin es fascinante y todo mexicano debe conocerla. El historiador Miguel León Portilla escribió una obra de teatro sobre la vida de Tolpitzin cuando este tenía 19 años. Editada por el Fondo de Cultura Económica, la obra de León Portilla es absolutamente filosófica. Topiltzin se convirtió pronto en uno de los más famosos tlatoanis por su sabiduría. Gran artesano, filósofo y constructor de la sociedad tolteca, impidió la guerra como organización de la política. Para los aztecas, los toltecas eran la civilización más culta y sus enseñanzas fueron apreciadas en el Calmecac, en el posclásico tardío. No existían sacrificios en el Tolán tolteca, se prefería liberar aves en cautiverios para dar ofrenda a los dioses. Se desarrolló la ciencia y el arte, la literatura y la filosofía del Ometeotl, quien daba las enseñanzas a Tolpitzin. Son las causas por las que para los nahuas, los toltecas eran los más sabios de los pueblos indígenas. Ahora, ¿qué pasó con la vida de dicho tlatoani? Presagios funestos comenzaron en el Tolán, mujeres cocinando maíz hasta que este quemado asesinaba personas, hombres gigantes sembrando árboles, un baile desenfrenado y finalmente la aparición de Tezcatlipoca en el cielo, bajando de una telaraña. El hombre Tezcatlipoca, el rival de Tolpitzin, que buscaba derrocarlo de su trono, lleva un espejo y un balde de pulque. Shimishimati, dice el códice florentino. Conócete a ti mismo, le dijo Tezcatlipoca para que éste comenzara su ronda hacia la perdición, caída y angustia. Confeccionó una máscara de serpiente con plumas, pues ya no se reconocía en el espejo tras el paso del tiempo. El gran filósofo y tlatoani tolteca no consiguió salvarse de esa gran pregunta, conócete a ti mismo, y debió ceder a la caída. Finalmente, en una estocada final, el dios de la confusión emborrachó al líder tolteca. Confundido, ya sin cordura, en medio de la angustia, ya viejo, realizó en un acto de locura huir de Tula. En su exilio construyó una balsa de serpientes y en una playa de Veracruz se autoinmoló ascendiendo al cielo y convirtiéndose en una estrella, prometiendo volver a ocupar su cargo. Tiempo después, para los nahuas, en su calendárica Piedra del Sol, el tiempo del mañana, comenzaría con el regreso de Quetzalcóatl, convertido en un poderoso mito agrícola y en el dios de la sabiduría, en el quinto sol. De ahí que Moctezuma II pensara, como es conocido, que Hernán Cortés podría llegar a ser el mismo Topitzin. En 1957, Henry Nicholson escribió una famosísima tesis que demuestra la vida real del mítico tlatoani, aunque sus presagios son parte del mito en el que los indígenas recordaban su historia. El hombre efectivamente existió. Y creo que fuera de si haya existido o no, si tú decides en qué creer,
Si tú piensas en que Huitzilopochtli existe o existió, estás en todo tu derecho de hacerlo. Si decides pensar que efectivamente Ixchel es la luna, adelante. Si le agradeces a Tlaloc cuando llueve, excelente. Si tus rezos van a Yahvé, Alá, Curicaperi, Tezcatlipoca o en quien tú quieras creer, ese ser te va a escuchar. Porque tú eres libre de decidir lo que tú quieras para lo que sea. En el destino que tú creas estarás, y en el paraíso que elijas vivirás. Solo vive tu vida a tu manera y ten por seguro que mientras no dañes a nadie, mientras no cuartees los derechos o libertades de tu hermano o hermana, mientras sigas tus principios y respetes los de los demás, habrás vivido una vida al máximo. El éxito no se mide en cuánto dinero tengas o cuántas personas conozcas, sino en qué tan feliz hayas sido, qué tanto hayas hecho lo que te gusta, qué tan libre hayas volado en esta vida, igual que el colibrí zurdo y azul o la serpiente emplumada, o qué tan alto hayas llegado según tus metas. No importa si fue tan alto como Ixchel o tan profundo hasta el Mictlán. Solo vive tu vida, sé tú mismo, encuentra tu verdadero yo. Y lo digo porque sé que hay alguien que necesitaba escuchar todo esto. Extiende tus alas y vuela tan alto que sientas que tocas las estrellas. Porque ¿de qué sirve vivir una vida en la que no haces lo que te gusta? Solamente busca tu destino. Porque, como diría un proverbio náhuatl, Tleticayol amo uala, Tlenipan seitlacayo, Uala tle y pan, tochican ernehuil. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Y así es como terminamos no solo otro capítulo de Hablemos de Historia, sino la segunda temporada del podcast. En estos 6 meses hemos crecido muchísimo y todo esto es gracias a ti, que cada semana no te pierdes un nuevo capítulo que con mucho cariño y mucho esfuerzo preparo para todos y todas ustedes. No me queda más que agradecerte a ti, a todos los que siguen apoyando día tras día a este proyecto, que día a día crece un poquito más. Muchas, pero muchas gracias, sensual e histórico escucha. Nos vamos de vacaciones por 2 semanas, pero no te preocupes. El día 16 de junio estamos de regreso con la tercera temporada de tu podcast de historia preferido. Muchas gracias también a Ciro de En el Corazón de Aztlán y a Estefanía, mi novia, de Steph Books. Vayan a escuchar su trabajo en todas las plataformas, no se arrepentirán, se los aseguro. Yo me despido, soy Alex Martínez, deseándote felices vacaciones. Recordándote que puedes seguir el podcast en @HablemosPodcast en Instagram y Hablemos de Historia en Facebook. Muchas gracias por haberme escuchado. No olvides hacer tu tarea, lavarte las manos, cuidar el planeta, hablar de historia y que la fuerza te acompañe siempre. Paso los días y noches enteras